Buenos días y bienvenidos un día más a la sección Jóvenes a Debate. En la sección de hoy hablaremos de las causas judiciales en relación con la sentencia de la Manada y otros aspectos que consideramos que son importantes darles voz. En ese caso, para hablar al respecto, empiezo presentando a mis compañeros y compañeras de hoy: Bruno Domingo, Albaya Jos, Ginés Fernández, Guillem Torres, Julia Stals y Adriana Sunet. Buenas tardes. Buenas tardes. Para iniciar el debate de hoy, compañeros, me gustaría que expreséis vuestra opinión respecto a los 4 miembros de la Manada condenados a 18 meses de cárcel por abusar sexualmente de una mujer. Y de hecho, en total, a 3 de ellos a 2 años y 10 meses de prisión. ¿Consideráis que la sentencia ha sido ajustada a los delitos que se cometieron? ¿O la justicia, en este caso, ha vuelto a sentenciar un caso de agresión sexual con muy poca pena de prisión? ¿Quién empieza? ¿Alba? Sí, bueno, obviamente la sentencia vuelve a ser injusta. Me parece fatal que después de todo lo que sucedió con toda la polémica de los Sanfermines, se vuelva a demostrar que violar a una chica te salga barato, y yo por eso quiero destacar la importancia que tiene una ley como la del solo sí es sí, que se quería aplicar hace unos meses, antes de todo esto de la pandemia, que podría ser muy efectiva para estos casos, para que esa gente, esos desalmados, estén más tiempo en la cárcel, el tiempo que les corresponde. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, y es que es un problema que, más allá de tan solo una sola sentencia, como hemos visto aquí, es un problema de la jurisprudencia, de ya nuestra propia Constitución y de ya del sistema jurídico que tenemos, y esto es una cosa que hemos podido constatar, y no tan solo en este tipo de casos tan relacionados con feminicidios y violaciones y agresiones, sino que también lo hemos visto pues en otros casos judiciales, y el problema está tanto en nuestro sistema judicial como en la aferración que tiene el patriarcado en nuestra sociedad. No sé qué piensan mis compañeras, pero realmente creo que nadie en este mundo tendría el por qué tener que soportar las miradas de según quién, los comentarios de según cuándo y el por qué, ¿no? Y en ningún momento nuestra sociedad tendría que respetar tanto actitudes machistas, y no tan solo se ven en violaciones o abusos, que son unos casos muy mediáticos, que es una de las razones por la cual la sociedad se entera de lo que pasa, sino en cualquiera de nuestros aspectos de nuestra vida, y no tan solo que si violaciones o agresiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Adriana, porque creo que esta sentencia es muy injusta, y yo creo que también debería cambiar, se tendría que reformar las leyes, se tendrían que reformar, porque es muy injusto que una violación comporte tan pocos años de prisión, y luego vemos como políticos están en prisión más años que violadores. A mí me parece muy injusto, y con estas sentencias me siento muy poco protegida. Supongo que más chicas también. Sí, Pero sí. sí, no solamente hay que cambiar el Código Penal, no solamente hay que cambiar las leyes. Creo que hay un problema que viene de raíz, y es que tenemos un sistema judicial heredero del franquismo, porque la actual Audiencia Nacional y el actual Tribunal Supremo provienen del antiguo Tribunal de Orden Público. Pero bueno, esta es otra cuestión. Tenemos una justicia que está llena del patriarcado. ¿Por qué? Pues porque los jueces que conforman el Tribunal Supremo, que conforman el Consejo General del Poder Judicial, se deciden en base a las mayorías parlamentarias del Congreso de los Diputados. Mientras esto siga así, y los jueces más importantes no sean escogidos por los propios magistrados, tendremos un gran problema aquí de politización de la justicia. Luego, evidentemente, no hay jueces preparados, pero tampoco hay leyes preparadas para hacer frente a todos estos casos. Yo creo que sí que hay que reformar y endurecer, sobre todo cambiar esto de... No, en el Código Penal no se puede distinguir entre un abuso y una agresión. Es decir,
no queda muy claro tal y como está redactado. Creo que hay que hacer una buena reforma del Código Penal. A mí me preocupa varias cosas que han dicho mis compañeros. Primero, la ley del sí es sí me parece que sienta un precedente aterrador en una democracia, que es, por el simple testigo de una persona, se va a poder enjuiciar a alguien. Yo quiero que veáis esto con la perspectiva de que es tu palabra contra la mía y va a ganar tu palabra solo por una ley. Y para que veáis cómo se está reformando la sociedad, yo tengo acceso de primera mano a varias resoluciones judiciales y procesos judiciales. Y se están viendo casos de personas que simplemente con que alguien se bajase un pantalón, que es clarísimamente una agresión sexual, pedían penas de 12 años por violación, cuando no hubo ningún tipo de contacto. Y se llegaron a recurrir a esas sentencias que decían que obviamente era una agresión sexual y este hombre iba a ir a la cárcel, pero que no podía ser una violación. Pero a mí y luego me han hablado aquí también los compañeros de que tenemos un sistema heredero del franquismo y que las sentencias no son justas porque las cúpulas altas del Poder Judicial son politizadas. Mira, yo ahí no me voy a meter porque no lo he estudiado, pero los jueces normales, que son los que aplican las sentencias, según lo que ha dicho mi compañero, quedarían exentos de esta cosa, porque son jueces nuevos, son jueces que están viniendo después de la transición y no tienen nada que ver cuando se toman esas resoluciones con las altas esferas. Un juzgado local de, por ejemplo, vamos a poner Badalona, por poner un juzgado, toma su resolución sin tener en cuenta las altas esferas de la justicia. Claro, Y sí. precisamente yo creo que un problema muy grave que tenemos en España, que sí que lo ha comentado Guillem, es que la justicia está politizada y es un problema que tienen muchas democracias y es que la justicia está muy politizada y me parece una vergüenza porque es atentar contra la separación de poder. La sentencia de la manada finalmente llegó al Tribunal Supremo. Sí, claro, porque la tendencia, porque se Pero recurrió a ¿quién la hay en el sentencia. Tribunal Pero Supremo? ¿Quién ha pero colocado Manuel sí, Marchena ahí? pero eso pasa con todas las sentencias y no es un problema de machismo, es un problema mucho más profundo, que es una corrupción estatal increíble, que si eres político te vas a librar muy probablemente una pena y vas a ir en función de lo que quieran los políticos, que eso es otro tema de debate diferente que ya debatiremos un día aparte. El Compañeros, Tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está conformado por 6 hombres y solamente una mujer. Me estás imponiendo cuotas de trabajo. No, Tiene Ginés, que me haber estás diciendo que el 3 mujeres y 3 hombres. tribunal más importante de este país no tiene paridad. ¿Sabes por qué no tiene paridad? Porque no hay las mismas mujeres que optan a esa carrera que hombres que optan a esa carrera. compañeros, Pero Ginés, aunque sea por eso... de verdad, no hay de ese verdad. problema. Precisamente hay otras cadenas en las que carreras que hay más mujeres que hombres y de hecho De hay verdad. estudios que demuestran que en países que se ha ido liberalizando la educación, las mujeres optan menos a según qué tipo de carreras que consideramos profesiones liberales como De verdad. ingeniería o según qué tipos de medicina. De verdad, compañeros, de verdad. Es importante que no se crucen diálogos entre nosotros porque si no el debate es más complicado. Le doy primero la palabra a Bruno Domingo, que la pedía desde hace tiempo, después a Adriana Sunet y más tarde por alusiones a Alba y a Jos. Bueno, en principio yo quería hacer un pequeño apunte sobre lo que ha comentado Guillem y si realmente pues nos damos cuenta que existe una cúpula judicial, algo que no debería existir. Existe también unas cloacas del Estado que juntan los tres poderes desde hace muchos años, ¿no? Que se construyeron minuciosamente y que, bueno, que han tenido algunos episodios célebres, como por ejemplo la Operación Cataluña, la Sala Segunda controlada desde atrás, la Fiscalía de la Fina, etcétera. Pero más allá de ese apunte, yo quería comentar un poco de qué manera, y ya volviendo más al tema original, de qué manera pues, se representa o se siente el feminismo en la política española, ¿no? Yo creo que es una evidencia que existe la violencia de género, es una evidencia que por el simple hecho de ser mujer te expones a muchos daños, te expones a diferentes, bueno, pues incluso delitos que si fueras hombre seguramente estarías mucho más protegido ante eso y eso es, digamos, de libro, ¿no? Que el hecho de nacer como mujer te expones a la violencia de género. Entonces, a mí me preocupa que realmente en el Congreso de los Diputados encontremos a diputados que representan a más de 4 millones de personas que, bueno, que niegan la violencia de género, que dicen que no existe el machismo en la sociedad española y en general, que te dicen que no, que esta violencia de género es una ideología de género de la izquierda, ¿no? Bueno, que nos recuerda muchísimo a los discursos populistas y de extrema derecha que hemos visto en otros países de Europa, como por ejemplo Francia, Alternativa por Alemania, en el país alemán, etcétera. Por tanto, eso es lo que quería decir. Yo creo que es también mucho la cultura política, de qué manera, digamos, los políticos planteen las ideas a los votantes y luego reflejar
hasta qué punto las personas creen fundamentalmente, por ejemplo, que existe la violencia de género, que es una evidencia. Hemos visto que hay 4 millones de personas que quizás no tengo ni idea lo que creen o lo que dejan de creer, por lo menos al partido al que votan, pues están votando unos representantes que no creen que exista esa violencia de género. No sé qué pensáis vosotros sobre este tema, compañeros. Bueno, a mí me gustaría contestar a lo que estaba comentando ahora Ginés, tanto como Bruno. Es que el problema está en por qué hay mujeres que no acceden a la misma cantidad de carreras sociales, carreras de ingeniería, carreras de ciencias, que los hombres. Y es que el otro día estaba leyendo un artículo y es que después de haberse hecho una encuesta a todos los estudiantes españoles, las mujeres, del 100% de mujeres estudiantes de universidades en España, hay un 60% que cree que si en una situación de emergencia donde ella o el hombre o marido con el que estuviera compartiendo la vida, si en caso de que se tuviera que renunciar a una carrera profesional, la mujer sería la primera en renunciar. Por lo tanto, aquí vemos claramente que las mujeres siempre son las más propensas en tener que abandonar su trabajo, en tener que abandonar su vida, en tener que dejar su carrera laboral para sacrificarse por la familia, por etc., por motivos que no sabemos. Y entonces aquí no está en tan solo quedarse a la superficie con los temas de violación y abuso, sino en por qué hay una sociedad que piensa que las mujeres, por el simple hecho de haber nacido mujeres, tenemos que continuar con la familia, tenemos que criar una familia y tenemos que llevar y tenemos que renunciar completamente a nuestra carrera, tan solo por el mero hecho de con el género que hemos nacido. Y con todo esto que dice Adriana, vemos que tenemos esta sociedad y el Estado, debemos cambiar y que todo esto se elimine, porque no es normal que tengamos estas dadas aún, y pues yo creo que aquí el gobierno debe actuar y hacer algo, y la sociedad en conjunto actuar. Pero bueno, Julia, vivimos en una sociedad machista, porque por mucho que el gobierno promocione charlas en los colegios, promocione contenido, anuncios, campañas publicitarias, donde se hacen los machistas, es en casa, con padres que enseñan a sus hijos que las mujeres son inferiores, con padres que enseñan a sus hijos que las mujeres se han de porque pagar. la educación realmente es Claro, es lo mismo. Pero viene también lo mismo con los inmigrantes o con el colectivo LGTBI. Son los mismos padres que dicen que no, es que los maricones no sé qué, es que los negros lo otro. Y vienen siendo la misma gente. Y creo que por mucho que el gobierno intervenga, va a seguir siendo así. Alba. Bueno, yo respecto a lo que ha dicho al principio de todo Ginés, dice que tiene acceso, bueno, a esos documentos que hablan de algunas demandas injustas que perjudican al hombre. Si es cierto, yo como feminista que soy, como defensora de la igualdad que soy, pues también me parece mal. Pero en el caso de la ley esta del solo sí es sí, si una pareja tiene relaciones, habiendo dicho sí o no, si es consentida, dudo que la chica vaya a los tribunales, porque es que hay hombres que a veces se sienten amenazados por las propias feministas que piensan que van a ejercer pues su derecho a denunciar en contra de ellos en cualquier situación. Y creo que esto también es algo importante, que los hombres no tenéis por qué odiar al feminismo o sentiros amenazados por el feminismo, porque solo pide igualdad, es que no hay otra cosa. O sea, Alba, me estás pidiendo que confíe en que todas las mujeres son buenas personas y ninguna va a llevar a cabo ninguna denuncia negligente. O sea, me estás básicamente queriendo decir que ninguna mujer va a hacer ninguna denuncia negligente y todas van a respetar perfectamente su sí en el momento apropiado y ninguna se va a aprovechar de la ventaja que le da una ley que directamente te dice, si tú me dices que te han violado, te han violado. Vale, Porque Ginés, no, aquí, no, un momento. los Yo te he propios dejado hablar y fiscales os he escuchado hacen a todos. denuncias. Déjame hablar. Vale. Te digo, ¿por qué os creéis que todas las leyes de la historia
todas, las que solo se fiaban de testimonios, acabaron en completos fracasos. La expulsión de los judíos de España, el exterminio de los judíos luego en Alemania, porque son leyes que no se basan en objetividad, sino en los sentimientos de las personas. Y como más de un filósofo ha dicho, y yo estoy de acuerdo, el ser humano es malo por naturaleza, y no puedes confiarle a una persona que su testimonio valga más que el de otro ciudadano, simplemente porque te vas a fiar que esa persona sea correcta, porque igual que un hombre puede ser malo, una mujer también es mala. Luego, he oído aquí personas decir que no se puede ir seguro por la calle y todo eso, siendo mujer, y eso es totalmente cierto, pero también voy a deciros que siendo hombre, y esa es una situación en España que se tiene que arreglar cuanto antes, tenemos un Estado que funciona muy extraño a la hora de la criminalización. Se quiere descriminalizar la sociedad, pero a la vez no. Y hay muchos crímenes que se ven impunes, crímenes que son muy graves, que no pasa nada, y luego crímenes estúpidos que te vas 4 años a la cárcel por robar para vivir. O sea, yo ahí sí que estoy de acuerdo que hay que hacer un poco una reforma. O 9 años a la cárcel por Ginés, suerte a un coche. Ginés, tú lo que no puedes decir es que esto ya es otro debate, creo que nos deberíamos de centrar, pero creo que hay que hacer un pequeño apunte. Lo que no puedes decir a la gente que hagan denuncias que sean de verdad, que no hagan denuncias falsas, porque estamos viendo centenares de querellas de la Fiscalía, que por cierto, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, centenares de informes de la Fiscalía General del Estado falsos, que luego se han demostrado que ha sido una patraña política. ¿Vale? Precisamente estos informes se pueden demostrar porque siguen un proceso Pero no nos judicial normal. pueden dar Pero lecciones. si yo, por ejemplo, Los imagínate que que están en tengo... el poder y los que técnicamente son profesionales, Pero si yo tengo... no nos a ver, pueden dar lecciones. no me puedes justificar una ley que pone por encima el testimonio de una persona a los hechos. Es que es una cosa barbárica. O sea, es como si yo te cojo y mañana me dicen... O sea, hacen una ley que el que diga que ha robado, que el vecino le ha robado de verdad. Pues yo mañana mi vecino tiene un coche que me gusta mucho y digo que me lo ha robado. Y como es mi palabra contra la de mi vecino, pues voy a ganar yo, porque la ley me ampara. La ley no puede darle valor al testimonio de nadie. No puede, porque el testimonio de Pero cualquier es que no es el testigo, es la víctima. Me gustaría Pero decir un igual. pequeñísimo apunte y luego tenemos el debate. Estamos debatiendo sobre el tema de las denuncias falsas, denuncias hechas por mujeres para obtener algún beneficio. Solo quería aportar un dato. Mira, en 2018 la Fiscalía investigó un total de 14 denuncias falsas, cosa que supone el 0,0083% de las denuncias. Entonces yo querría decir... Vale, de verdad precisamente porque esas denuncias tienen que ser investigadas. Déjame terminar, por favor, Ginés. Me gustaría decir de verdad que este debate creemos que es representativo, que representa lo que ocurre realmente cuando estamos viendo que menos del 0,01% de las denuncias son realmente falsas, según datos que os ¿No acabo de entendéis la proporcionar. gravedad de darle a la mitad de la población un testimonio que desacredita a la otra mitad de la población? Es que no creo que no lo estáis viendo con perspectiva. Ahora, con los datos que tú me has dado, tú haces una denuncia falsa y, ojo, hagas una denuncia falsa. Pero si lo único que va a contar es si yo digo que sí o que no, ¿cómo va la Fiscalía a probar que yo estoy mintiendo? Lo único que se está teniendo en cuenta es, he dicho sí, he dicho no. ¿Cómo se prueba? Dime, Bruno, ¿cómo se prueba que yo dije que sí ese día? Mira, que dije que no. Es complicado. Tampoco en el hecho de decir sí o decir no. Hay una investigación judicial detrás. Lógicamente no tiene ningún sentido imputar o el sistema jurídico, Bruno Ginés, el sistema jurídico en España puede ser cuestionable o no, depende de la opinión de cada uno, pero eso yo lo emplazaría hacia otro debate que podríamos hablar respecto a la justicia española. Estamos hablando de sentencias que afectan a mucha gente y en este caso la de la manada. Yo, para generalizar un poco, voy a dar 2 datos y voy a dar paso a mis compañeras Ariana Sunet y Julia Stars, que pedían la palabra desde hace tiempo. En general, y solo para dar el dato, las denuncias por violencia de género han aumentado casi un 31% desde que empezó el confinamiento. Y otro dato, además, España ha habido más de 1.053 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, que se puede revisar en el Ministerio de Igualdad, en la página que tienen, dan estos datos. Adriana Sunet, Julia Stals, ¿qué opináis respecto a estos datos y qué tiene que hacer la sociedad para cambiarlos? Pues eso, dejando detrás el debate que estaba viendo ahora en el programa, simplemente los datos hablan por ellos solos. Y es que, pues vivimos en una sociedad machista y patriarcal, pero ya está. O sea, esto es un hecho, pero no tan solo nos tenemos que quedar en el hecho, el decir, sí, vivimos en una sociedad machista, pues sí, pero no hacer nada para cambiarlo. Simplemente yo creo que el feminismo y las cuestiones de igualdad es una cosa que se defienden día a día, se defienden desde
actos grandes, actos globalizados como es el 8M, hasta cada día representando lo que es la igualdad real y efectiva, ¿no? Pero, o sea, simplemente dar un último apunte para acabar con los datos que decías ahora, Pau, y es que en España cada día suceden de manera oficial 4 violaciones, que comparándolo es cierto que es un dato bajo en comparación con otros países de la Unión Europea o otros países a nivel mundial, pero nos tenemos que seguir escandalizando que estos datos no los sepa el resto de la sociedad y que nos salgan en la mayoría de telediarios, ¿no? Sí, vale. Yo creo que no se está dando la suficiente importancia en estos datos, porque realmente es que son muy fuertes y pues se debería de dar mucha más importancia. Y también creo que hay muchas mujeres que por miedo no se expresan, están viviendo situaciones machistas y violencia de género y violaciones y por miedo no lo dicen. Y esto no debería de suceder. Pero claro, aquí yo creo que lo que se tiene que hacer es no discutir tanto y actuar y poner medidas y nuevas leyes. Yo creo que lo principal es cambiar las leyes. Yo, hablando de leyes, me gustaría que compañeros y compañeras, antes de acabar, me hicierais un apunte, cada uno de vosotros y vosotras. En este caso, Ginés, empezando por ti, tienes relación respecto al sistema jurídico, tienes conocimiento de ciertos casos. Yo la pregunta que te planteo es más un problema de la sociedad y de cómo hay que inculcar unos valores desde el principio o es un problema judicial? ¿Quién tiene el problema, Ginés? Yo ya sabéis que soy muy liberal y creo que la culpa siempre la tenemos las personas. Entonces creo que el problema lo tiene la sociedad, que se tiene que ir reformando hacia ser más, en plan, no creo que se tenga que ser, o sea, que la sociedad no, o sea, no es un tema de izquierda ni de derecha, sino un tema de que todos somos personas y tenemos que respetarnos entre nosotros. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer esto? Eso ya es otro tema mucho más complicado, que teníamos otro debate de aquí otra hora de cómo se tendría que hacer. ¿Cómo se está haciendo? Pues no, porque yo creo yo creo sinceramente que la gente que lleva a cabo estas acciones son enfermos mentales. Y aumentar las penas y aumentar la criminalización no va a solucionar el problema, porque como se ha probado en otros países con otros problemas, si aumentas las penas, lo único que metes es a más gente en la cárcel, pero los crímenes no bajan. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene penas y condenas muy fuertes y tienen un montón de gente en la cárcel y tienen una tasa de criminalidad enorme. Hay que hacer una reforma social, no sé cómo se hará, no sé cómo se tiene que inculcar, pero se tendrá que hacer, creo yo. Vamos, o sea que el problema no tiene la gente más que el sistema judicial. Y por último, me gustaría que cada uno de vosotros, quienes ya ha hecho su comentario y su aportación, dejara el comentario o la frase que considere que es importante al respecto de este debate. Adriana, tienes la palabra para empezar. Yo creo que el problema es evidente que viene de dos partes distintas, ¿no? Tenemos unas leyes que claramente no fomentan ni el sistema jurídico feminista ni el propio movimiento feminista, por lo tanto yo creo que el problema está desde las leyes, pero que ha acabado afectando todo el resto de la sociedad. Por lo tanto, aquí tiene que haber una cooperación entre sociedad, gobierno y sistema jurídico para hacer una sociedad más feminista e igualitaria para todos. Alba. Bueno, yo pienso lo mismo que Adriana. Tiene que haber un cambio importante en las leyes, en el sistema jurídico. También pienso que es importante algo que se ha comentado de que haya más equidad entre los jueces y juezas que están en el tribunal, que yo no digo que esos jueces sean machistas, sino creo que no comprenden tanto nuestra situación como lo podían comprender pues mujeres que ejercieran el cargo de juezas, ¿no? Y sobre esto, pues creo que no tengo mucho más que aportar, ya lo han dicho todos mis compañeros, pero es eso, cambiar el Código Penal para que no se vuelvan a repetir pues el caso de los Sanfermines o del que hablábamos. Bruno.
Bien, pues yo básicamente como pequeño apunte quería pues remarcar que lamentablemente estructuralmente vivimos en una sociedad que aún está, digamos, metida en todo lo que es el machismo, ¿no? Y yo creo que la única manera de rebatir el machismo efectivamente, más que con leyes, más que con penas más altas, nos lo comentaba Ginés, al final la delincuencia en el ejemplo de Estados Unidos continúa siendo elevada. Yo creo que es fundamentalmente con la educación. Creo que es muy importante que digamos, a medida que avanzan los años, las décadas, que cada vez, digamos, las personas, las familias, esas mentalidades aún machistas que residen en algunas familias, lamentablemente, de nuestro país, que vayan desapareciendo, que poco a poco nuestra sociedad vaya inculcando esos valores igualitarios, que la mujer debe tener exactamente los mismos derechos y deberes que el hombre. Y es por ello que creo que el día que consigamos que la sociedad a nivel español, pero también a nivel mundial, inculque estos valores de igualdad, o sea, de igualdad y, por tanto, de no discriminación a un género, estaremos acabando con esta lacra social como es la violencia de género. Julia Sí, Stals. sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Bruno y que finalmente lo que se busca es la igualdad y una sociedad igualitaria. Y aquí se debe actuar más y dejar de criticar y hablar tanto, actuar más y ya está. Guillem Torres. Yo creo que en este debate se ha hablado de cuotas de género, se ha hablado de paridad. Es cierto, creo que lo último que nos deberíamos de fijar a la hora de escoger es en el sexo, en la raza, incluso la edad, pero creo que sí que es importante que haya pluralidad, porque, por ejemplo, en un debate de la Iglesia con cardenales y obispos sobre el papel de la mujer en la Iglesia, había 0 mujeres en esa conferencia. Yo creo que aunque los jueces que haya, o los abogados, o los políticos, aunque sean muy feministas, aunque sean unos expertos, aunque no sean machistas, mientras no haya mujeres ahí a primera línea, no vamos nunca a conseguir una igualdad. Y finalmente, por alusiones por parte de todos, Ginés Fernández, un último comentario. Yo quiero decir 2 cosas muy rápidas. La primera, la ALBA me está asegurando que no hay ninguna mujer que sea machista en un tribunal, porque si me dice que tiene que haber más mujeres en tribunales, directamente me está asegurando que las mujeres, no hay ninguna mujer machista, que yo conozco más de una. Y lo que yo querría decir también sobre lo que me ha dicho Guillem es que si metemos a personas en cargos con calzador, la gente se va a acabar cabreando, va a acabar siendo peor. Y va a ser un efecto contrario. O sea, yo creo que se tiene que llevar todo con una moderación muy cuidadosa, porque la historia nos ha enseñado que cuanto más rápido se hacen las cosas, más rápido se deshacen. Y tenemos que hacer que la gente esté convencida, no hay que obligar a la gente a aceptar o sea, hay que hacer que la gente sea feminista. Pero lo de los trabajos, por ejemplo, puede causar un problema muy grande y puede acabar haciendo que trabajadores que no puedan entrar en trabajo por hombres, por cuotas de mujeres, a hacer un sentimiento de odio verdadero, como ya ha pasado en otras veces durante la historia. Y podría ser un problema muy grave en el futuro. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se lleva a cabo lo de las cuotas y la integración social, ¿eh? Bien, por alusiones. Evidentemente no ha de haber cuotas, pero en cualquier trabajo, en cualquier institución, sí que ha de haber una representación de Vamos, todos. cuotas, pero con otro nombre. No, pero a ver, en un parlamento, por ejemplo, me lo invento, en el Parlamento de Cataluña, la población musulmana de Cataluña, hay muchos musulmanes en Cataluña. Y solo 2 diputados son musulmanes. Creo que esto no representa a la sociedad. Vale. Hay pero más mujeres No, que hombres. no querría... no No entremos en querría ese tema porque es otra cosa. Ya De verdad, acabamos, pero compañeros, por favor. si hay más mujeres que hombres en este país, ¿por qué los hombres tienen casi todo el poder? Y con esto creo que ya deberíamos de terminar. Correcto. Nos podríamos emplazar a otros debates porque el tema es muy interesante. En cualquier caso, como reflexión final, en general, como sociedad, tenemos que mejorar todos. Muchas gracias a todos, compañeros, compañeras, y nos reencontramos la próxima semana con un nuevo tema a debatir aquí en Jóvenes a Debate para Diario 16.